Bueno, jóvenes, entonces continuamos con nuestra clase. En nuestro recorrido histórico, el recorrido histórico que estamos haciendo, pues llegamos ya al siglo XX con las guerras mundiales y vamos a iniciar, pues lógicamente, con la Primera Guerra Mundial. Pero antes de la guerra, entre los siglos XVI y XIX, el continente europeo extendió su influencia de tal forma que los países como Francia, Gran Bretaña y Alemania se consideraban el centro del mundo. Al comenzar el siglo XX, el mundo estaba repartido entre pocas potencias imperialistas. Una potencia imperialista, pues es un imperio, surge a partir del dominio de ciertas regiones en las que se instalan colonias y se abren nuevos mercados en territorio extranjero. Es así como las grandes potencias establecieron, se establecieron en grandes territorios como el continente africano y el continente asiático. Eh, repito, al comenzar el siglo XX, el mundo estaba repartido entre pocas potencias imperialistas. Gran Bretaña y Francia concentraban la mayor parte de gran parte de, de los territorios, mientras que Alemania tenía pocas, pero con gran desarrollo industrial y militar. La supremacía política y económica de estas naciones, así como la ambición alemana por ampliar sus territorios coloniales, condujo al estallido de la Primera Guerra Mundial. En el tenso ambiente surgieron alianzas entre naciones para prestarse ayuda en caso de que alguna fuera invadida por una potencia enemiga. Las dos alianzas que se formaron fueron, primero, la Triple Entente. Estaba conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Mientras, bueno, la finalidad política imperialista de Alemania, que era el principal rival económico y militar europeo. Pero la Triple Entente, repito, estaba formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Y la Triple Alianza, que era el otro bloque, estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos eran los dos bloques que se formaron. Entonces, ya armados, pues esperaban el momento para iniciar la guerra. El detonante de la Primera Guerra Mundial, pues, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo, capital de Serbia, el 23 de julio de 1914. Ese fue el detonante de la guerra. El autor del crimen fue el serbio de nombre Gavrilo Princip. Gavrilo Princip. El atentado representaba el interés de incorporar Bosnia y Herzegovina al reino de Serbia. A la Triple Entente se le unieron Serbia, Bélgica, Rumania, Grecia, Japón y Estados Unidos, por lo que ahora ya la guerra era mundial, ya con la inclusión de Estados Unidos. El poder económico y militar de Estados Unidos fue usado en varias ofensivas que decidieron el conflicto a favor de la Triple Entente. En consecuencia, Alemania firmó un armisticio en 1918 y se rindió sin condiciones. La Primera Guerra Mundial había terminado. Eh, el Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra. Eh, en algunos textos, pues usted encontrará que la guerra terminó en 1918, cuando Alemania firmó el armisticio. En otros, pues se dice que fue en 1919 cuando se firmó el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919. Eh, entonces, eh,
es indiferente decir que terminó en 1918 o en 1919, pero yo diría que hasta 1919 porque fue cuando se firmó el Tratado de Versalles. Eh, sí, rápidamente, pues miramos algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que se dieron más de 10 millones de muertos. Esa es una consecuencia. 10 millones de muertos. 6 millones de inválidos. El mapa de Europa cambió. Se dio un intenso desarrollo de los instrumentos y técnicas de guerra. Y el Tratado de Versalles provocó un ambiente opresivo hacia los. Entonces, ahí resumimos así brevemente lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, continuamos con la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, y esto es muy importante como conclusión, que la Primera Guerra Mundial, pues Alemania perdió esa Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ya en la Segunda Guerra Mundial, el malestar por haber perdido la Primera Guerra Mundial seguía presente en los países vencidos, especialmente de Alemania, ya que las condiciones del Tratado de Versalles le obligaban a ceder territorios, a entregar su flota de guerra, a disolver su ejército y hacer enormes pagos anuales a los vencedores, lo cual generó en Alemania un sentimiento de humillación. Es decir, en el Tratado de Versalles, Alemania fue humillada porque lo obligaba a ceder sus territorios, a entregar su flota de guerra, a disolver su ejército y a hacer enormes pagos anuales a los vencedores, eh, lo cual pues, provocó en Alemania un sentimiento de humillación. Dos corrientes ideológicas tomaron fuerza en Europa. El nazismo o nacionalsocialismo en Alemania, liderado por Adolfo Hitler, y el fascismo en Italia, representado por Benito Mussolini. En 1936, ambos gobiernos se aliaron y formaron el eje Roma-Berlín, al que más tarde se unió Japón, formando las potencias del eje. Alemania, Italia y Japón, entonces, constituían las potencias del eje. El interés de Alemania era vengar la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial y Japón quería lograr el dominio de Asia, en tanto que Italia buscaba expandirse por el norte de África. La Alemania nazi, además de la expansión territorial, pues buscaba la reorganización de la economía europea a su favor, el exterminio de los judíos europeos, la eliminación de comunistas, socialistas y sindicalistas, así como el establecimiento de los alemanes como una raza pura. Esa era en sí pues el interés de Alemania. La Segunda Guerra Mundial se desató en 1939 con la invasión a Polonia. Francia y Gran Bretaña intervinieron y ahí estalló el conflicto en Europa que duró 6 años. Los ingleses y franceses, junto con los Estados Unidos y la Unión Soviética, formaron el bando de los aliados. Entre 1939 y 1941, la guerra fue propiamente europea y dominaron los países del eje. En 1941 sucedieron dos hechos que cambiaron el curso de la guerra. Alemania invadió a la Unión Soviética y Japón atacó Pearl Harbor, que es la base naval de Estados Unidos, lo que hizo que Estados Unidos entrara a la guerra. Entre 1942 y 1943, los países pertenecientes al eje comenzaron a perder las batallas. Alemania sufrió amargas derrotas en Stalingrado y Kursk, mientras que Japón ya no pudo avanzar hacia el Océano Pacífico.
La situación empeoró cuando los ejércitos alemanes fueron expulsados del norte de África. Incluso Italia había sido invadida por los aliados, quienes derrotaron al gobierno de Mussolini. En marzo de 1945 los aliados invadieron Alemania y en abril los soviéticos llegaron y atacaron Berlín. El 30 de abril Hitler se suicidó y el 8 de mayo Alemania se rindió. El 6 y 9 de agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos arrojó las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y Japón se rinde. Y con esto termina la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando la guerra eh, termina, termina en Alemania con la derrota de Alemania, termina en Europa la guerra, pues se traslada hacia el oriente en Japón. eh, Son arrojadas las bombas atómicas y Japón se rinde. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 60 millones de personas, pero lo duro es que la mayoría de ellos eran civiles. 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración. La mayor parte de Europa pues, quedó arrasada. Los Estados Unidos florecieron o floreció económicamente. Estados Unidos y la Unión Soviética se transformaron en las dos superpotencias que dominaron el mundo. Y por último, tenemos que el globo terrestre quedó dividido en dos bloques políticos, el capitalismo y el comunismo, que luego, con esto, pues estos dos bloques, se inicia lo que conocemos como la Guerra Fría, que ese ya es otro tema. Bueno, jóvenes, entonces les dejo la tarea, pues son dos partes muy sencillas. En la primera, pues se le pide que complete la tabla acerca de tres temas, que son la reforma liberal, la revolución de 1944 y la contrarrevolución, siguiendo los aspectos que se le colocan para su proceso de análisis contextual. Y ya se le indican los aspectos que usted debe responder para el análisis contextual que tiene que hacer. En la segunda parte, se le pide que elabore un ensayo acerca de las guerras mundiales. eh, un ensayo acerca de las guerras mundiales. Pero por favor, tome en cuenta que como mínimo debe tener una página, como mínimo, y destacar los aspectos que deben contener, que están enumerados en las instrucciones escritas. Ahí se le indican, se le dan algunas instrucciones sobre qué temas tiene que destacar, porque es un ensayo. Entonces, estos aspectos que usted tiene que destacar de cada una de las guerras mundiales. Por favor, le suplico que, eh, por favor, lea bien las instrucciones, haga bien su tarea, pues es agradable calificar una tarea bien hecha y colocar un buen puntero. Bueno, jóvenes, entonces me dio un gusto compartir con ustedes eh, estos temas, este repasito, y nos vemos en nuestra próxima clase.